Sí, ok, creo que se acabó el primer bloque. Vamos a tener una serie de preguntas y después veremos los demás. Tendremos un descanso y luego tendremos las demás preguntas. Excelente, muchas gracias Pris por acompañarnos este día, estamos muy contentos. Gracias, Ari. Y tenemos muchas preguntas ya de nuestro auditorio. ¡Qué bueno! Sí, mira, te voy a leer algunas de nuestros usuarios premium. Tenemos a Mike Quiroga. Él dice, ¿por qué hay diseños que quizás no son entendibles para la mayoría de las personas y no cumplen el objetivo de expresar una idea y te quedas como, ¿y eso qué es? Ok, todo depende del objetivo. Eso se me hace una pregunta muy buena. Generalmente, y toca un límite de una plática que es súper apasionante y súper acalorada, que es la línea entre diseño y arte, la cual no vamos a tocar aquí, pero y habría que ver a qué tipo de caso se refiere Mike. Pero generalmente tiene que ver con que a lo mejor no es funcional, a lo mejor no, la persona no sabe qué es, pero es intrigante. Y entonces eso también genera una emoción y a lo mejor si tu experiencia, por ejemplo, es que compren algo, pues a lo mejor no va a ser tan efectivo, pero a lo mejor si es el sitio de una marca que quiere crear más bien como una conexión con cierta audiencia, hablar de exclusividad, generar confusión, inclusive a veces generar confusión es una estrategia. Pero ahí estamos hablando, como les decía, de todo principio, de toda regla, siempre se rompe y hay una razón para la cual romperla, pero primero hay que conocerla. Entonces, muchos de estos sitios, habría que ver para empezar, hay sitios que hacen eso y son exitosos. Ya vemos en sitios, o también puede ser experiencias, y hay sitios que lo hacen y no lo son. O sea, habría que ver con cuál de los dos casos estamos tratando. Pero generalmente tiene que ver con un nivel arriba, que es generar interés, hacer que la persona se pregunte, ¿esto es riesgoso? Pero cuando se hace bien, estás apelando a la parte emocional. Y también está planeado. Lo importante, yo siempre digo, lo importante es que la intención sea lo suficientemente clara. Si tu intención es generar interés, pues a lo mejor tienes que ser un poquito confuso, misterioso. Funciona con personas, hay personas que se hacen misteriosas y les va bien. Hay personas que son muy claras y también les va bien. Y hay quienes va mal haciendo o misterio o la claridad. Pero lo que voy es, ya estamos hablando de un rompo la regla, pero tengo una intención o persigo un fin. Habría que ver el caso en particular. Ok, muy bien, gracias Pris. Bueno, Mike Quiroga, cuando preguntaste, piensen en lo último que calificas como feo, él pensó en monumentos, entonces me imagino que tal vez va por ahí, ¿verdad? Que es lo que pensó. Tenemos una pregunta de Ludwig en YouTube. Él pregunta ¿De quién, si perdón? Ludwig desde YouTube, Ok. si la serie Fibonacci aplica al diseño gráfico. Sí, vamos a hablar un poco de ella. No me voy a meter tanto a profundidad en la parte de proporción. Lo voy a tocar más en la parte de sección áurea o golden ratio, que también está basado en los números Fibonacci. Cuando les decía, va a haber un poco de matemáticas, tiene que ver con eso, claro que sí. Obviamente, todos sabemos que, sobre todo la sección áurea, como les digo, está basada en los números Fibonacci, ha sido utilizada por los griegos, por pinturas, fotografía, está en todos lados. Y es como bueno, me estoy adelantando un poco, vamos a hablar de eso, pero a lo que voy es, sí está presente y tengo como que dos caminos. Como les digo, siempre es importante conocer, pero en el caso de diseño tampoco los principios no deben de ser limitantes. O sea, no quiere decir que para que un diseño se vea bien debe estar cumpliendo la proporción áurea, porque muchas veces no es posible por algunas otras limitantes, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta para que no caigamos con diseños de que mitad y mitad, ¿no? Y pues entonces ya queda como aburrido. O sea, son recursos. Excelente, muchas Me gracias, dicen si Pris. estoy siendo muy larga, a lo mejor no alcanzo a contestar todas, pero bueno. Sí, gracias, Pris, gracias. Wilfred Lemus pregunta, ¿es recomendable utilizar varias tipografías en un proyecto? Depende. Habrá personas como más puristas que te van a decir, no más de 2 familias tipográficas por sitio, ¿no? Y de repente vas a un sitio y tienes 5. Todo depende de cómo lo sepas usar. Son como las especies. Si las sabes combinar bien, puedes usar 5 y tener una combinación perfecta. Y si no, ya pierdes todo el sabor. Yo no tengo como una cantidad general. Hay veces que uso 3, hay veces que uso 2. Lo que yo siempre recomiendo es utilicen las variantes.
¿A qué voy? Una familia tipográfica generalmente tiene la tipografía regular, que es el peso normal. Luego está la bold, luego está la light, luego está la italic light, luego está la semi-bold, luego está la extra bold, dependiendo qué tipo de familia. Las familias profesionales generalmente tienen muchas variantes. Las familias gratuitas, no todas, hay gratuitas que tienen muy buena variedad. Y a lo mejor puedes tener una sola familia tipográfica, pero estás utilizando todas sus variantes. Y todo depende nuevamente del contexto y cómo las usas. Por ejemplo, dentro del trabajo que hacemos en Base 22, que generalmente son portales corporativos para empresas, muchas veces tienes pues el título, tienes el contenido de una noticia y tienes el nombre del autor, tienes la fecha, tienes el departamento al que pertenece ese autor. Y una manera de poderle dar jerarquía visual es, pues vamos a utilizar para el autor una tipografía, decir, ¿no? Estoy aquí inventando, light. Pero para la fecha, me importa, no sé, por alguna razón es muy importante que la persona sepa cuándo se publicó esa noticia, pues vamos a ponerlo en bold. Y si lo queremos hacer un poquillo más interesante, pues a lo mejor todos los títulos que son generados programáticamente vienen en la familia Brandon y todos los que son por el usuario los vamos a poner en Open Sans. Un decir, no estoy diciendo ejemplos. Pero lo que voy es sí y no, depende cómo se use. Entonces, muy bien, muy interesante. Sí, eso es un tema que tengo ahí pendiente, sí, que sería muy bueno extenso. Dar pura tipografía. Yo sería la más feliz, pero... Excelente, algún día, Pris. Una pregunta de aquí de nuestros compañeros, de Alex Serrano. Él pregunta, ¿en qué momento entra la perspectiva en el tamaño? Ya que puede llegar o no a representar el tamaño real de un objeto dependiendo de su perspectiva. Claro, eso también tiene que ver más con el tema de proporción, que es uno de los principios que vamos a ver, en el cual un objeto no está en aislación, o sea, no está aislado. No está solo. Depende, o sea, tú puedes ver esto, por ejemplo, este es termo, que está en su proporción correcta, pero si yo pongo un edificio al lado, pues ya no está en la proporción, todo está en su contexto. Entonces, el tema del tamaño es de qué manera utilizas los diferentes elementos y qué tamaño le pones a cada uno para que si tu intención es reflejar la realidad, bueno, tienes que guardar esas proporciones de la realidad. Y si tu intención es generar algo diferente, pues las tienes que romper. Pero es más bien, todo va en contexto. El título puede tener, no sé, 30 píxeles de tamaño, pero si tu texto está en 29, no va a ser grande. Y si tu texto está en 18 y tu título está en 28, pues ya está más grande. Ya. Digo, no sé si esa es la pregunta, pero todo está en contexto y tiene que ver con la proporción. Ok, muy bien. Gracias, Pris. Tenemos otra pregunta. Reinaldo, desde YouTube, pregunta. ¿Está el diseño plano como material design, flat, restando la creatividad y uniformando la web? No, bueno, eso es mi opinión. Yo siento que no. Hay dos corrientes, que es el esqueuformismo y lo flat. El primero se trata de que se vea igualito como es en la realidad, la sombrita, el volumen. Eso ayuda mucho cuando son cosas como de control, que las personas no tienen que adivinar cómo funciona porque como se parece a los controles de la vida real, te ayudan a que tú puedas intuir cómo se usa. En algunos casos, flat design se puede ser confuso porque las personas no saben que es un switch o no saben que esto es un toggle porque pues no tiene el volumen que los switches en la vida real tienen, en el mundo material de verdad, ¿no? En ese lado hay toda una discusión, pero también muchas veces tenemos detalles de la sombrita, el brillo, la no sé qué, que generan ruido y ya en lugar de comunicar, saturan y las personas ya no alcanzan a entender el todo porque tiene demasiado detalle. Es ahí cuando entra lo flat y es tan minimal que te puedes ir a lo que quieres y no necesitas hacer un desgaste de recurso visual, porque acuérdense, creo que no se los he dicho, pero la capacidad, nosotros pensamos que tenemos un cerebro muy poderoso y lo tenemos, pero nuestra capacidad de procesamiento es muy limitada. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso para que no pongas estímulos de más. Entonces, no está acabando con la creatividad. Yo creo que es una corriente diferente. Siento que como toda corriente va y viene, ya de repente ya viene de nuevo todo lo volumétrico, pero depende cómo se use. Y sobre todo, si es algo que va a depender que la persona sepa usarlo, aunque no, o sea, tienes que hacer como sacrificio, o sea, tienes que tomar decisiones, trade-offs. Pierdes un poquito de sencillez, pero ganas usabilidad, está bien.
Pero si no estás ganando nada, pues nada más estás creando ruido. Muy bien, excelente, gracias, Pris. Yo creo que esa respuesta viene con esta pregunta. ¿Qué viene después de Material Design? Pues yo creo que viene el remix de lo que estaba antes con lo que está ahora y no sé, a lo mejor viene un poco de combinación del mundo real, no sé, ¿cómo se dice? Realidad aumentada. ¿Quién sabe? Veremos qué viene. Muchas cosas. Sí. Muy bien, bueno, tenemos una última pregunta de Biomac. Ella nos dice, me piden una página para promocionar un tratamiento para adicciones. Este proyecto ya está funcionando. ¿Cómo puedo sugerir con el diseño que las personas puedan encontrar ayuda? El diseño ayuda a definir también cómo entablar esa comunicación con el usuario. ¿Cómo recomiendas cuál es la mejor manera donde expongan sus casos y esperan que se les diga cómo se les puede ayudar? Ok, bueno, esta es una pregunta bastante compleja. Yo te diría, lo primero es, ¿ya hablaron con personas que tienen un problema de adicción? ¿Cuáles son los, o sea, primero empatizar, porque es muy difícil, si tú no estás viviendo esa circunstancia, que tú entiendas qué le va a hacer a esa persona, entender cómo te pueden ayudar con tu problema. Y yo sé que muchas veces dicen, no, pero yo no más voy a diseñar, yo no voy a hablar con una, supongamos alcoholismo, ¿no? Sí, ya sea que programes o que diseñes, si tú te sientes como muy ajeno y no puedes entender la perspectiva de esa persona, va a ser muy difícil que podamos ayudarle como profesionales. Entonces, y yo sé que esto es una respuesta que va más allá de a lo mejor lo que, no recuerdo el nombre, busca, pero es la respuesta. Violeta, es la respuesta. Lo que tienen que hacer el equipo que esté trabajando con este proyecto, primero empatizar y platicar con personas que tengan adicción y ver cuáles son las necesidades, cuáles son los que buscan, inclusive cuáles son las palabras que ellos utilizan. Porque muchas veces nosotros desde nuestro pedestal o desde nuestra trinchera más bien, sentimos, es que a ellos les va a gustar. No sabes porque no estás viviendo esa circunstancia. Entonces, primero sería ver, entender, generar contenido que les ayude, que toque los puntos, las necesidades, los dolores que tengan, las diferentes relaciones, cómo se relacionan, de qué manera buscan, cómo están buscando en YouTube ayuda, todo ese tipo de cosas para que puedas, darles información que les sirva, hablar el lenguaje que ellos utilizan y después, pues, entender qué sería lo más importante. ¿Qué es lo más importante para una persona que está pasando por un problema de adicción? Que te digan que no estás solo, que te digan que, no sé, yo desconozco el tema. Y ya sobre eso, con tu jerarquía visual, le das peso a lo que tú sabes, porque ya platicaste con alguien, o ya se lo enseñaste, a hacer pruebas también. Muchas veces no puedes hacer un estudio tan grande. No sé, habla con alguien que tenga esa situación y pregúntale qué es lo primero que busca, qué es lo que ve, y con base en eso tomas decisiones de que pones más grande, que pones más chico, dónde pones qué, a lo mejor no es una página. Pero eso ya es otro tema. Sí, por supuesto. A lo mejor es un sistema de mensajería, o sea, muchas veces creemos que la solución es algo y no es la solución. Investigar, esa sería mi respuesta, investigar. Súper interesante, Pris. Nos pregunta Rafa, hablando de web, ¿cada qué tiempo se recomienda hacer un rediseño? Esa es muy buena pregunta. Cada vez que los tiempos cambien o que tu producto cambie o que tu imagen ya no representa lo que eres. Eso puede ser cada 2 años, puede ser cada 5, puede ser cada 20. No hay un número. Y creo que a todos nos ha pasado. A mí me pasa muy seguido que de repente digo, esta ya no soy yo, y hago un cambio. Y creo que a todos nos ha pasado. De repente dices, no, esto me gustaba, yo me sentía identificada, pero ahora ya no, sí, por supuesto, ya crecí, ya engordé, lo que sea, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas. Si la empresa cambia, si la empresa madura, si el mercado madura, si tu producto madura, si tu producto ya no es relevante, tienes que hacer un rediseño, porque entonces ya no eres relevante. Qué buena respuesta. Tenemos una pregunta de Elizabeth. En manuales que incluyen mucha información, ¿qué sugieres para que el lector no se pierda entre tanta información? Primero lo tienes que leer tú. Eso es el primer paso. Tienes que leer. Si estás diseñando un manual, te vas a tener que chutar. Eso es lo primero. Sí. Y tienes que decir, ok, si yo tuviera que explicar esto a alguien, los 5 puntos más importantes, porque muchas veces la persona que creó el contenido no se hizo esa pregunta y escribió todo lo que tenía que saber y el detalle y así.
y no se puso a pensar, si alguien no tiene tiempo de chutarse estas 100 páginas, ¿con qué se tiene que quedar? Y es trabajo del diseñador, lo siento, pero lo es, en tomar esa decisión. Esto es lo más importante, te vamos a poner una tabla de contenidos, te voy a poner unos tabs, te voy a poner unas imágenes, te voy a dejar espacio, te lo voy a dividir en diferentes páginas, hacerlo más digerible, aunque con eso incrementes la longitud. Muchas veces es preferible tener 20 páginas bien distribuidas que tener 2 que nadie va a leer y que nadie entienda. y que nadie ¿verdad? entiende, porque Muy todo el bien. mundo lo ve y Sí, no. se pierden la información. Muchas gracias, Pris. Son todas las preguntas de Pues, este primer bloque. gracias, espero más preguntas y Claro que si sí. alguna no quedó clara, pues me lo dicen para el segundo bloque. Claro que sí. Bueno, vamos a tomar un descanso de unos 5 minutos y regresamos. Ok, bueno, gracias. Gracias.